La delincuencia está disparada, o al menos esa es la percepción de la gente. Mientras que por un lado las encuestas dicen que el crimen poco a poco va desapareciendo, la percepción de la gente nos indica lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? Pues tiene un nombre, y este fenómeno se llama crimen organizado. Quédense en este episodio de Entre los Archivos. Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Entre los Archivos, o como nos gusta decir acá, las cosas como son, no como te gustaría que fuesen. Y en esta oportunidad estamos acá reunidos para conversar sobre un tema que sin duda a la ciudadanía, y en especial a ti quizás, les importa mucho. Es sobre el crimen, sobre la delincuencia, pero específicamente sobre el crimen organizado. Bueno, pero como ya conocen la temática del contenido que hago yo, siempre lo trato de enfocar a lo que es la geopolítica o la teoría política. Se preguntarán entonces, ¿qué tiene que ver el crimen organizado con la geopolítica y la seguridad? En especial con la teoría del Estado. Antes de ahondar en eso, les recuerdo que se suscriban a este canal si quieren ver más contenido como este. Antes de ir a lo medular de esta entrega, hablemos un poco sobre qué es el crimen organizado. A diferencia de un ladrón o de una persona que comete un delito en el día a día, el crimen organizado, tal como la palabra organizado lo dice, son organizaciones o grupos criminales que son capaces de manejar la industria o el mundo del delito tal cual como si fuera una empresa. Y si les empieza a ir bien, lentamente o a veces incluso rápido, empiezan a crecer y a tener cada vez más poder. Poder. Ya aparece el primer concepto que trabajamos en geopolítica, el poder. Y el poder se ejerce, se usa. El ladrón, el delincuente común y corriente no busca tener poder, solamente busca la ganancia. Busca dinero, busca robarse lo que necesite, pero no busca poder. A diferencia de estas organizaciones criminales que sí, entre sus objetivos está tener más poder. Y este poder se empieza a notar en la sociedad y se empieza a notar en el gobierno, en el Estado. Cuando este poder, estas organizaciones empiezan a corromper o infiltrarse en la política o muchas veces dentro de las instituciones del Estado. Por lo tanto, la mera diferencia que existe entre el crimen común y corriente y el crimen organizado es que el crimen organizado es una industria del crimen, donde trabajan muchas personas, donde existe un organigrama, una estructura y donde no solamente se busca la ganancia, no solamente el dinero, sino también el poder. Tenemos entonces la diferencia entre el crimen común y corriente y el crimen organizado. El ladrón, el criminal normal, solamente busca tener dinero o la ganancia del crimen que está haciendo, mientras que el crimen organizado busca poder. El crimen organizado es una estructura donde hay muchos miembros en ella, donde hay un liderazgo claro y marcado, y como dijimos, donde busca tener poder. Ahora, no todos los crímenes son parte del crimen organizado. El crimen organizado, al ser bastante más complejo, se dedica a ciertos delitos muy particulares. Dentro de la industria del crimen organizado, los delitos más comunes son, por ejemplo, el tráfico de drogas. Lo es también el tráfico de personas o trata de blancas. La venta de armamento también es otro elemento muy común dentro de la industria del crimen organizado. Y también pueden haber otros como la venta de automóviles robados, el tráfico de arte y cualquier cosa así que requiera complejidad y por lo tanto exista este aparato, esta maquinaria bien construida llamado crimen organizado como base para poder ser llevado a cabo. Yo me acuerdo cuando yo era menor, el mayor miedo que tenían nuestros padres era que uno saliera y siempre te decían, te va a salir un tipo con una corta pluma, ten cuidado, con una corta pluma. Esa era como la mayor amenaza que podía tener un chileno en las calles. Y hoy en día te están asaltando con fusiles de guerra. Entonces significa que ya la maquinaria del crimen organizado definitivamente cambió. Bueno,
Sabiendo ahora la diferencia entre el crimen común y corriente, donde el ladrón o el criminal busca su beneficio propio, o el crimen organizado, donde existen estas estructuras que buscan tener poder, la pregunta es, ¿y en qué afecta esto? ¿En qué afecta esto a las personas? Y principalmente, ¿en qué afecta esto al Estado? Sí, al Estado. Estamos hablando de geopolítica. Hablemos un poco del Estado. ¿Qué es el Estado y cuál es su principal función? El Estado es una organización política que reúne a todos los miembros de una comunidad, en este caso a todos los miembros de un país, para cumplir ciertas funciones. Siempre normalmente la gente piensa que las funciones que tiene que tener el Estado son como entregar salud, entregar transporte, entregar vivienda, pero hay otras que son más importantes. La primera y más importante de las funciones que debe tener el Estado es asegurar la existencia y la buena convivencia de cada uno de los miembros de la comunidad política. Es decir, que podamos vivir en paz sin matarnos unos a otros por nuestras diferencias. Por lo tanto, entregar seguridad. Este es un tema que siempre está sujeto a debate, pero no hay lugar a duda. En toda la bibliografía a lo largo de miles de años ya es sabido que el principal rol del Estado es ese, entregar seguridad. Asegurarse que cada uno de los miembros de un país, de una comunidad o de lo que sea, puedan convivir sanamente unos con otros a pesar de sus diferencias, entregando mecanismos para solucionar sus conflictos de manera pacífica y asegurándose que quienes quieran utilizar la fuerza para conseguir algo sean reprimidos o coaccionados y luego juzgados. Esa es la principal función del Estado, entregar seguridad. Tenemos eso en claro entonces. La principal o primera tarea del Estado es entregar seguridad. Existe, y aunque ustedes no lo crean, una tarea previa, la que podríamos llamar la tarea cero de cada Estado. Y cada Estado, ahora sí, como organización política, antes de entregar seguridad a los miembros de su comunidad, antes de entregarle cualquier otra cosa, debe asegurarse de algo, de subsistir como Estado. Es decir, la tarea cero de un Estado es defenderse a sí mismo. Hay una metáfora súper bien explicada que dice que el Estado es como el recipiente que contiene a la nación. Es decir, que la nación, toda la gente es como un líquido y el Estado es un pocillo, un recipiente. El recipiente que contiene a la nación. Si tú quiebras este pocillo, si tú destruyes el Estado, ¿qué es lo que pasa con el líquido? Se derrama, se desparrama. Entonces, antes de que el Estado pueda hacer cualquier cosa, tiene que asegurarse de subsistir como Estado. Por lo tanto, la primera tarea que tiene un Estado, antes de entregar la seguridad, que sí es su tarea más importante, es asegurar su subsistencia. Ahí viene el concepto de seguridad nacional. Antes de poder entregarle seguridad a las personas, hay que tener una nación segura, incluyendo al Estado. Cuando dices una nación segura, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, la nación es la suma componente de todas las cosas que componen un país. Tanto la población que esté segura, como que las instituciones del gobierno y la maquinaria del gobierno también lo sea. Entonces es muy diferente un concepto cuando uno habla de la seguridad de la población a cuando uno habla de la seguridad de la nación, que incluye a toda la maquinaria del Estado y a cualquier otro grupo. Es un concepto un poco más amplio. Una nación corrupta, ineficiente o destruida es el primer paso que existe para que las personas no tengan seguridad personal. Por lo tanto, antes de poder entregarle seguridad y luego cualquier otra cosa a las personas, el Estado y la nación deben ser una maquinaria segura. Entonces, recapitulando, tenemos dos tipos de crímenes. Primero, el crimen común y corriente que afecta directamente a las personas. Y en segundo lugar, el crimen organizado, que también afecta a las personas. Pero la pregunta es, ¿el crimen organizado afecta al Estado? ¿Afecta a la nación? Este tema ya se conversó y ya se zanjó. El año 2003, en la Conferencia Especial de Seguridad para las Américas realizada en Ciudad de México, se debatió
muy efectivamente, intensamente, sobre cuáles eran las amenazas para la seguridad que vendrían para el siglo XXI. Antes de esto, en especial antes del ataque a las Torres Gemelas, el mayor riesgo para la seguridad de una nación era otra nación. Por lo tanto, los países invertían mucho dinero y mucho recurso en protegerse de otras naciones, es decir, tener ejércitos armados y fuerzas aéreas listas para el combate en el caso de una amenaza externa. Pero después del atentado de las Torres Gemelas, se dieron cuenta que existían otro tipo de amenazas capaces de destruir o atacar la seguridad no solo de las personas, sino que de la nación. Y por lo tanto, se realizó esta conferencia especial sobre seguridad el año 2003. Entre las conclusiones que sacaron, se empezó a hablar de lo que hoy se denomina como amenazas no convencionales. Entre las amenazas no convencionales se habló de la guerra nuclear, se habló del terrorismo, se habló del cambio climático, de muchas otras, pero también del narcotráfico y el crimen organizado. Definitivamente para el contexto latinoamericano esto no fue muy difícil de concluir, porque después de la caída de la Guerra Fría, muchos grupos guerrilleros políticos cambiaron su lucha política por una lucha de crimen. El ejemplo más común es las FARC, un gran grupo dedicado a la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, que efectivamente durante décadas tuvo tambaleando a la nación colombiana. Y hoy en día aún peor, no es difícil concluir cómo estos grupos de crimen organizado tienen y adquieren, tanto poder que son capaces de poner en jaque a los estados. Antes de continuar, debemos aclarar un concepto llamado la zona o un área gris. ¿Qué es una zona gris dentro de un estado? Recordemos que el estado tiene funciones. La principal de ellas es llevar seguridad y luego de que el estado entrega seguridad, puede entregar todas las otras cosas que quiera entregar. Salud, educación, hacer el censo, o sea, cualquier política pública desde las más altas hasta las más bajas, el Estado las tiene que aplicar. Es muy importante para un Estado dejar claro que el Estado es el Estado y es quien gobierna, llevando políticas públicas al territorio, sobre todo a las zonas más extremas, para demostrar en la práctica que tiene control sobre su tierra. ¿Qué es una zona gris, entonces? Una zona gris es una zona, un territorio dentro de un estado donde el Estado no es capaz de entrar y por lo tanto no puede llevar su asistencia o no puede llevar cualquier facultad que el Estado haga. No puede llevar la seguridad, no puede llevar la justicia, no puede cobrar impuestos, no puede llevar salud, transporte. Y en esa zona, ¿quién manda? Existen zonas de países muy grandes y muy pobres que son zonas grises por abandono, donde simplemente se dejan y ahí, bueno, verá uno cómo se hace cargo y nuevamente, ¿quién se hace cargo? Pues el que tiene más poder, política. Pero existen otros lugares en el mundo donde, a pesar de que el Estado tiene o debería tener las capacidades para llevar sus funciones de Estado, no puede porque hay un grupo de poder que se hizo del territorio. Los ejemplos más comunes en Latinoamérica son la jungla, donde opera la FARC, son las favelas en Brasil, o son incluso varias poblaciones de Santiago o del norte de Chile que están tomadas por los delincuentes y el Estado no es capaz de introducirse y aplicar las políticas públicas para el bien de su población. Lamentablemente, estas zonas, por lo menos en el contexto americano, porque las zonas grises existen en todo el mundo, o sea, por ejemplo, Siria está lleno de zonas grises, pero no mandan personas ligadas al crimen organizado, mandan señores de la guerra, guerreros de la cultura de Oriente Próximo. Pero en Latinoamérica, las zonas grises son principalmente dominadas por bandas de crimen organizado. En Chile sí existen algunos ejemplos de zonas grises, sobre todo poblaciones que están en la mitad de la ciudad, como La Legua, donde efectivamente dicen que manda el más fuerte y la policía. No se pueden ir a meter, no tienen el poder para hacerlo. Y en esas zonas la justicia es muy divertido porque las bandas de crimen organizado como que saben hacer gobierno, saben hacer política. Por lo tanto,
Primero, ellos ejercen la justicia, que es uno de los roles principales del Estado. Después de la seguridad, el segundo es la justicia. Y ellos hacen justicia a su estilo, ¿cachai? Ellos imponen la ley, pero también hacen políticas sociales, ¿cachai? La gente que vive en su territorio son gobernadas por ellos, se hacen geopolítica. Son gobernadas por ellos, hacen gobierno y les entregan beneficios, les entregan plata, les dan trabajo, les hacen de todo. O sea, literalmente gobiernan esa zona. Incluso ponen sus banderas muchas veces, zapatillas colgadas de los cables, pero eso es un estandarte para demostrar: acá se acaba el Estado, acá comienza mi territorio. Entonces, y a modo de recapitulación, definitivamente para el contexto latinoamericano, desde México hacia el sur, de hecho, especialmente para México, donde han vivido esto muy seriamente, el crimen organizado es una de las mayores fuentes de peligro, no solo para las personas, sino que para el mismo Estado. De hecho, hay un dato que es súper cruento y terrible, porque tú sabías que Latinoamérica es el continente más pacífico del mundo, gracias a que estamos en el Pacto de Bogotá, que es el Pacto de Solución de Controversias, para que los países no entren en guerra. Los países de América no han entrado en guerra casi en los últimos 100 años. ¿Qué guerra hay entre países americanos que uno recuerde? Ni una. Latinoamérica, bueno, América en general, es conocido como el continente más pacífico del mundo. Pero somos el continente no en guerra con más muertes del mundo. Y eso es un dato de la causa. O sea, Latinoamérica es el continente que no está en guerra. Porque si uno cuenta la estadística de los países que están en guerra, obviamente ellos tienen más muertes. Pero del mundo que está en paz, Latinoamérica es el lugar del mundo con más muertes. A diferencia de las otras amenazas que existen para los estados, por ejemplo la subversión, la guerra interna, el terrorismo, el crimen organizado tiene una característica muy particular. Se asemeja mucho a un parásito. Un parásito es una unidad biológica que, a diferencia de un depredador, que el depredador se alimenta de ti, pero te tiene que matar para eso, el parásito se alimenta de ti, pero, y por lo menos a la gran mayoría de parásitos, sin conocerlos a todos, al parásito le conviene y le sirve que tú estés vivo. Mientras tú, el huésped, estés vivo, el parásito también va a estar vivo. Es decir, el crimen organizado se cuelga del Estado, le roba su esencia vital, pero no le conviene que el Estado sea destruido del todo. El crimen organizado necesita sacar provecho de todos los beneficios que tiene una sociedad próspera. En una sociedad próspera hay mucho arte que robar. En una sociedad próspera también hay muchos autos de lujos de los cuales hacerse. Hay mucho consumo de droga. Todos los beneficios que puedan darse en la caricatura más grande de una sociedad occidental, próspera, rica, pero decadente, es lo que el crimen organizado necesita. Si el Estado fuera completamente destruido, el crimen organizado se vería en una peor situación, ya que literalmente tendrían que hacerse ellos cargo de sus territorios y del Estado, entregar los beneficios sociales como tiene que ser, entregar educación y entregar todas las cosas para las cuales no están preparados. Por lo tanto, sí o sí necesitan del Estado que entregue todas las otras cosas que un Estado tiene que entregar y ellos simplemente enriquecerse en base a lo suyo. En todos los países del tercer mundo existe el crimen organizado. En Haití sí que sí lo hay. Mafias, pero se empiezan a salir un poco más de la industria del crimen para meterse un poco más en lo que se llama la industria de los señores de la guerra, ¿ya? Que tienen que efectivamente que sustentar y alimentar un territorio, hacerse cargo de la gente, porque no hay un Estado que se haga cargo. En cambio, las bandas del crimen organizado de Europa está lleno de mafias rusas, chechenas, ese tipo de cosas. En Inglaterra, en Estados Unidos, son igual de prolíferas, aunque vivían en el primer mundo. El crimen organizado puede haber de cualquier cosa, mientras tengas la estructura de poder suficiente como para hacerte un territorio, hacerte una reputación y tener una maquinaria que funcione en pos de conseguir poder. Yo, esto es una opinión personal, porque no he evaluado una a una todas las bandas o grupos de crimen organizado, pero creo que todos comienzan buscando riqueza hasta que se dan cuenta a cierto punto de la carrera que el poder es más importante. Y no están exentos de riqueza, porque lamentablemente el dinero da mucho poder.
pero empiezan a meterse en política, empiezan a corromper políticos, empiezan a dominar territorios, empiezan a hacerse de poder en la práctica. Entonces, ahí van con su grandilocuencia. Y por último, para terminar, hay un pequeño apellido que ponerle a la palabra crimen organizado que complejiza aún más las cosas. Estoy hablando del crimen organizado internacional. Hoy en día, con esto de la globalización, es muy común escuchar hablar de esto del crimen organizado internacional. ¿A qué se refiere? A bandas o grupos del crimen organizado que son capaces de operar en distintos países. Y esto es lo que le está costando un poco caro a Chile. Chile siempre fue un país que, debido a sus dinámicas, siempre tuvo altas tasas de criminalidad, pero prácticamente nada de crimen organizado. Así es, lo más que se podía ver acá en Chile eran clanes familiares o bandas que tuvieran algún tipo de poder, a lo más quizás en una población, pero no más que eso. Mientras que muy diferente era la realidad de Centroamérica. Ahí grupos como por ejemplo los Maras Salvatruchas o muchos otros tenían esta lógica de la gran institución que lo corrompía todo desde hace muchos años ya. Efectivamente, el narcotráfico colombiano, por ejemplo, es conocido no solo por su poder, sino por sus métodos y lo que eran capaces de hacer para conseguir el poder que tenían. Definitivamente eran otras lógicas y era otro el nivel de violencia. Ahora, en este momento, y desde yo diría los últimos 5 años quizás, esas dinámicas del crimen están llegando a Chile. Por lo tanto, en los últimos años a Chile han llegado muchos grupos criminales camuflados, escondidos dentro del fenómeno migratorio, que han introducido otro tipo de lógica en el crimen. Efectivamente, han aumentado brutalmente los asesinatos, se ha instalado el sicariato, cosa que antes en Chile prácticamente no se había visto nunca, y el poder de fuego de las bandas criminales ha aumentado brutalmente. Es decir, las estadísticas no mienten. Efectivamente, la tasa de robos o de crímenes comunes y corrientes está disminuyendo, pero todos los delitos relacionados con el crimen organizado han aumentado no solo en cantidad, sino que en violencia. Ya es cosa de todos los días ver homicidios o ajustes de cuentas entre bandas rivales utilizando gran poder de armamento, transformando efectivamente la lucha de poderes de estas bandas en una lucha que podemos ver día a día. Y por último, y para terminar, ahora sí que sí, ¿cómo se combate el crimen organizado? La verdad, no hay respuesta, porque prácticamente todos los países, al menos de Latinoamérica, que han intentado combatirlo, han perdido. El crimen organizado solamente toma más y más fuerza. Y este es un punto que es muy, muy importante. Acá me voy a poner bélico. Cuando uno habla de seguridad ampliada, es decir, una seguridad que no solamente toma la seguridad, sino que toma otros tipos de contextos de desarrollo humano, se dice que la mejor manera de disminuir la delincuencia es o la prevención, o la inserción social, o la rehabilitación, o muchas cosas. Eso funciona muy bien cuando se trata de crimen común y corriente. Efectivamente, dentro del crimen común y corriente, muchos terminan siendo ladrones, mecheros, asaltantes, domésticos, lo que sea, por necesidad. Pero cuando se trata de crimen organizado, no. Ahí la gente no lo hace por necesidad, sino que lo hace por poder. O sea, créeme que Pablo Escobar, con todos los millones de trillones de dólares que tenía, no necesitaba hacer eso por necesidad. Podría haberse retirado de lo más bien. Pero el poder hay que mantenerlo y hay que ejercerlo. Por lo tanto, estas bandas de crimen organizado no se desmantelan en base a reinserción social o cosas así. ¿Cómo se hace? A balas. Bueno, lamentablemente... ¿Cómo se hace? Dicen algunos. Pues a balas. Lamentablemente es la estrategia que terminan cayendo los países. Luchar contra el crimen organizado. En México es tanto así y tanto se reconoce que el crimen organizado ya es una amenaza para el Estado, que ¿quiénes son los que luchan contra el crimen organizado? Pues los que tienen que defender al Estado, es decir, las Fuerzas Armadas. Ya literalmente se convirtió en una guerra. Y
a pesar de eso, no están teniendo buenos resultados. Lamentablemente, como dije, hasta el día de hoy no existe una receta para poder combatir contra el crimen organizado. Lo que sí se sabe es lo que no funciona. Por un lado, no funciona cualquier tipo de seguridad blanda, lo que hayamos dicho, reinserción o cosas así. Y por otro lado, el combate contra el crimen organizado, aunque ha resultado ser la mejor de las opciones, sigue sin dar una solución definitiva a esto. Lo que sí o sí hay que tener en claro que este es un fenómeno que se debe frenar lo antes posible y con todas las herramientas que tiene el Estado para perseguir este tipo de delincuencia. El crimen organizado crece muy rápido y cuando hablo de muy rápido estoy hablando de, por ejemplo, una década, que sonará mucho, pero no es tanto. Efectivamente, el crimen organizado apareció en Chile aproximadamente 5 años atrás. Llevamos a mitad de camino a convertirnos en, por ejemplo, México en 5 años más si no somos capaces de frenar esto pronto. Y como digo, debe ser frenado con todas las herramientas que tiene el Estado. Y bueno, como comodín, una que sí es muy importante para detener y encontrar a los cabecillas del crimen organizado es el llamado lavado de activos. En Chile existe una cosa llamada UAF, o Unidad de Análisis Financiero, que se dedica a investigar el lavado de dinero. Son tantas y tantas las riquezas que genera el crimen organizado que no te sirve de nada todos esos millones de dólares metértelos al bolsillo e ir a gastártelos. Necesitas de alguna manera meterlos en el sistema bancario, comprarte cosas que se compran a través del banco, es decir, casas, propiedades, autos, ¿ya? Y por lo tanto necesitas lavar ese dinero. Es ahí donde está el punto clave para poder encontrar y desmantelar el crimen organizado. ¿No podría dar tips para lavar dinero? Tuve un ramo en el diplomado que estaba haciendo, yo diría que de todos los módulos fue el más entretenido, que era efectivamente sobre todo lo contrario, cómo encontrar o cómo funciona la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, y cómo se busca el lavado de activos. Tú, por ejemplo, sabías que por ley existen unas cosas que se llaman los ROS. Los ROS son, o sea, por ley, algunas instituciones, por ejemplo, bancos, venta de propiedades, venta de autos, tienen que sí o sí hacer un ROS, que significa registro de operación sospechosa, en el caso de que algo parezca sospechoso. Y no es sospechoso a gusto del tipo, ¿cachai? O sea, si alguien viene a depositar 10 millones de pesos o más en efectivo, el cajero sí o sí tiene que levantar un ROS, un registro de actividad de operación sospechosa, y el banco tiene que investigar al tipo y tienen que reportarlo a la Unidad de Análisis Financiero de que hay un hueón que está depositando de 10 palos para arriba en efectivo, ¿cachai? Ahora, si tú tenés cómo justificarlo no hay problema, pero te van a investigar. Si compráis casa, auto al contado, todo ese tipo de cosas, está bien investigado. Mira, cualquier negocio que tú puedas mantener funcionando todo el día y que no deje registro, sirve para lavar dinero. Por ejemplo, una lavandería, ¿cachai? Tú puedes poner las lavadoras, tú compras detergente, tienes lavadoras andando con un calzoncillo dentro, ¿cachai? Y funcionan todo el día. Entonces tú puedes al final del día decir, weón, a mi lavandería llegaron 7.000 clientes, me gané 10 millones en un día. La mentira, no llegó ni un cliente, ¿cachai? Los 10 millones son del lado, ¿cachai? Pero tú justificáis. Oye, bueno, voy a depositar la plata que gané en mi lavandería, la meto al banco. Y señor, ¿usted dónde sacó tanta plata? No, porque mi lavandería le va muy bien. ¿Entendés? O un restaurante, hay restaurantes gigantes que están vacíos. Y tú preparáis los platos de comida y los tiráis a la basura. Sin duda, en un ambiente sin guerras externas, el fenómeno del crimen organizado será lo que hará tambalear los estados de las sociedades en las décadas que vienen. Este fenómeno está recién comenzando, pero al parecer solo se intensifica. No creo que dependa de ninguno de ustedes, así que no es un mensaje para ustedes, luchar contra el crimen organizado. Pero por lo menos espero, a través de este capítulo, haber informado un poco mejor de qué es este fenómeno y a qué nos puede conducir si no se hace nada al respecto. No olvides entonces suscribirte a este canal para ver más contenido como este, y además déjame en los comentarios qué te parece el tema del crimen organizado, o si tú y alguno de tus conocidos han sido víctimas de algún delito que pueda estar relacionado a alguna de estas bandas. Mi nombre es Alejandro Barros y esto fue Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.